Yo creo que además el aspecto que era bastante más monográfico en el caso de esta conferencia era esencial porque los indicativos en términos de educación de la República Dominicana son indicativos muy graves. Para aquellos que no lo sepan, uno de los informes que se utilizan de manera bianual para saber el estado de la educación en el mundo, en los distintos países, es el informe PISA. El informe PISA cubre 3 áreas que son ciencias, matemáticas y lectura, de 72 países que están dentro del informe PISA y que están dispuestos a evaluarse. Y en esas 3 áreas uno ve dónde está colocado tu país en lo que sería la educación secundaria y en esos 3 aspectos. Bien, de los 72 países del informe PISA, en ciencias la República Dominicana es el 72, es decir, el último. En matemáticas la República Dominicana es el 72, es decir, el último. Y en lectura tiene otros 4 detrás, entre ellos Kosovo, Líbano, en fin, generalmente países de una inestabilidad tremenda, lo que permite que la República Dominicana esté muy mal por atrás, pero no sea el farolillo rojo como en matemáticas y ciencia. Y aunque hay algún país en Hispanoamérica que realmente tiene un índice de analfabetismo mayor que República Dominicana en los últimos años incluso ha avanzado un poquito en este área y hay que encomiar que sea así. Sin embargo, también es un problema grave. De modo que abordar el tema de la educación, que es importante en cualquier país, en el caso de la República Dominicana era imperioso. Ahora, ¿qué se descubre cuando uno entra en el tema de la educación y quieres hacer algo serio? No simplemente crear clientelas para colocar a tus funcionarios y cosas por el estilo. Bueno, pues lo que descubres, yendo al mismo informe PISA, es que aquellos países que están colocados en cabeza son países en los que la inversión puede ser mayor o menor, pero lo realmente importante es que tiene una idea de la autoridad familiar verdaderamente indiscutible. Es decir, en ese sentido, tú puedes pensar lo que quieras sobre la familia, puedes tener tus prejuicios, puedes tener lo que tú quieras, pero lo cierto es que aquellos países donde se mantiene la idea de la familia, de la estructura familiar, etcétera, etcétera, son países que están muy por delante en el tema educativo. Y por el contrario, hay países que gastan proporcionalmente mucho más dinero y están mucho peor. España es un caso, pero posiblemente el caso más clamoroso sería Estados Unidos. Estados Unidos está por debajo de la media en los 3 baremos y lo que salva la educación en Estados Unidos finalmente es la universidad y el posgrado. Y el hecho de que Estados Unidos puede atraer a muchos talentos extranjeros a Estados Unidos, con lo cual compensan lo deficiente de la educación primaria, por ejemplo. Pero Estados Unidos en eso, como en otras cosas, es una excepción, pero en términos generales, la verdad es que cuando la familia se resiente, la educación se despeña, e insisto, el caso de España sería uno de los casos verdaderamente paradigmáticos como otros países. ¿Por qué crees que en República Dominicana, dentro de todos los países de Latinoamérica, se produce este fenómeno de estar en tan mala situación respecto al resto? ¿Qué factor ha podido influir para que se produzca este deterioro de la familia y de la educación? Bueno, vamos a ver. En términos generales, y esto es algo que a los españoles les cuesta bastante asimilar, no me incluyo, no porque no me considere español, sino porque yo lo tengo asimilado hace muchísimos años, hace décadas, pero en general a los españoles les cuesta mucho asimilar el influjo negativo de la cultura hispano-católica en Hispanoamérica. O sea, hay muchísima gente en España que, por supuesto, hay una pequeña minoría enloquecida que ha asumido las tesis indigenistas y va diciendo que el episodio americano fue un genocidio, etcétera. Bueno, estos son unos locos de la vida en un extremo, ¿no? Pero la mayor parte está en el otro extremo, que sigue asumiendo no la leyenda negra de España, que contra lo que se diga no es la que asume la mayoría de la población, sino la leyenda rosada de la gesta americana.
Entonces yo no me voy a poner a discutir el valor físico de los conquistadores, porque cualquiera que conozca aquello es que no lo puede negar. O sea, evidentemente estará una gente de un valor absolutamente enloquecido. Yo creo que si se hubieran puesto a meditar o a pensar medianamente en lo que se metían, muchos no se hubieran movido la península, pero lo cierto es que eso no resta otras influencias culturales que son tremendas, que además son las de la España de la Contrarreforma, lo que es la manera de desgraciar una nación por los siglos de los siglos en la manera más literal. Entonces, dentro de lo que es la educación, vamos a ver, hay que recordar algo tan evidente como que se puede llegar a santo en la Iglesia Católica siendo analfabeto. Hay santos analfabetos. Fray Martín de Porres, que además es un santo americano, y, en fin, que supongo que empujaría muy santamente la escoba en el convento peruano en el que estaba, pues era un analfabeto, y como él otros. Y efectivamente, no es que se recomiende ser analfabeto para ser santo, pero se puede ser santo y analfabeto y hay casos. En el campo de la Reforma sucedió todo lo contrario. Es decir, la Reforma tenía claro que era, por decirlo de alguna manera, una religión del libro, que siguiendo el mandato de Josué capítulo 1 y versículo 8, pues hay que meditar en las Escrituras día y noche. ¿Y cómo vas a meditar en las Escrituras día y noche si no sabes leer y escribir? Lo cual implicó que en los países reformados, en 1536, en Ginebra, se creara ya la primera escuela pública, obligatoria y gratuita. 1536. Y en 1547, por ejemplo, en la Confesión de Fe escocesa, que lógicamente tocaba temas teológicos como podían ser pues los sacramentos, la Trinidad, etcétera, etcétera, la justificación por la fe, al mismo tiempo se contenían disposiciones para que en todos los pueblos existiera una escuela y en todas las ciudades una universidad. Es decir, ahí hay un impulso educativo nacido de la Reforma que va a provocar la revolución científica, además en los países que abrazaron la Reforma, del que queda apartada la Contrarreforma. Y eso tiene consecuencias tremendas. Es decir, cuando Hispanoamérica se emancipa del dominio español, el índice de población alfabetizada no llega al 10%. No porque España tratara mal sus colonias, porque en España el índice de alfabetización lamentablemente era el mismo, sino porque se consideraba que eso no era tan importante. Entonces, durante todo el siglo XIX, fundamentalmente los liberales intentan articular en las distintas repúblicas de Hispanoamérica sistemas educativos con la oposición cerrada y encarnizada de la Iglesia Católica, que utiliza argumentos para oponerse a la alfabetización peregrinos. Por ejemplo, en el caso de España, la Iglesia Católica alegaba que la escolarización primaria obligatoria iba en contra de la libertad de los padres. Y si los padres querían que los hijos fueran analfabetos, ¿por qué tenían que empeñarse los liberales en que los niños aprendieran a leer y escribir? Lo cual es un argumento sobrecogedor que dice mucho y que examinado a estas alturas da escalofríos, pero en aquel entonces se defendía encarnizadamente, presionando además a los gobiernos de turno. Y esto pasó también en Hispanoamérica. Entonces, como en Hispanoamérica además el elemento liberal pues en muchas ocasiones era débil, pues es verdad que son los que en todos los países de Hispanoamérica intentan hacer algo, pero generalmente no llegan muy lejos porque no hay presupuesto, porque se opone el párroco, porque las oligarquías dominantes tampoco están por la labor de que aprendan a leer y escribir las masas, etcétera, etcétera, y así vamos llegando hasta el siglo XX. Hay alguna excepción notable dentro del marco hispanoamericano, como sería el caso de Argentina, pero en términos generales el panorama hispanoamericano es sobrecogedor, incluso en países que son países de relevancia y que podrían ser países importantes en el plano internacional. Pues estoy pensando en un Perú, por ejemplo, en un México, etcétera, donde sigue existiendo a día de hoy un porcentaje elevado. El panorama de alfabetización en Hispanoamérica es muy triste, salvo algunas contadas excepciones y algunos esfuerzos grandes de los últimos años, pero sigue siendo muy triste. Junto con esto hay otro elemento español que influye tremendamente en el papel de la familia, y es el hecho
de que la conquista española desintegra la idea de la familia. Uno pensaría, conociendo ciertas etapas de la historia de España, que lo que se impone es una idea de la familia católica, tradicional, etcétera. No es verdad, se impone en determinadas clases sociales, pero en otras clases sociales lo que se impone sobre todo es el concubinato del conquistador. Y no deja de ser curioso que, por ejemplo, algunos autores de Indias que clamaron contra la opresión de los indígenas, estoy pensando en Bartolomé de las Casas, en fin, no solamente en él, en otros autores, es curioso que jamás defendieron a las indígenas. Es decir, clamaban contra el hecho de que a los niños se les llevaba a las minas porque podían extraer determinados minerales mejor con sus manitas y, claro, caían como moscas. Clamaban contra la explotación de los indios a los que se metían encomiendas, que algunos se empeñan en presentar en España como un favor que se les hacía a los indios. Veríamos la gracia que les haría si los deportaran a ellos a algún sitio, los encerraran y los hicieran trabajar a ver si les parecía que los estaban civilizando. Y, sin embargo, la explotación de las Indias no aparece en estos autores. Aparece, por ejemplo, en Guamán Poma de Ayala, que era un descendiente de indios del Perú y que incluso lo dibujó gráficamente de una manera que da espanto, pero es algo que tampoco. Y entonces, en contra de lo que uno pensaría, pues son países católicos. Lo cierto es que la familia como tal es una familia desestructurada. En México, por ejemplo, ha sido común que las personas que viven juntas sin estar casadas superen el número de las casadas. Pero esto no es de ahora por influencia de Hollywood. O sea, esto viene desde hace siglos. Es una herencia del conquistador que, bueno, se puede casar con una señora de cierto rango, pero que evidentemente luego tiene sus concubinas y sus hijos ilegítimos, etcétera, etcétera. Esto es algo tan extenso en estos momentos que, por ejemplo, un país que parecería, pues, y además ha tenido reacciones en favor de la familia muy fuertes, etcétera, etcétera, como es el caso de Colombia. Bueno, en Colombia, con una diferencia enorme, las uniones sexuales son fuera del matrimonio, son extramatrimoniales. Y, bueno, pues uno lo pensaría a lo mejor yendo por la calle, pero las cifras son terribles. O sea, el grado de uniones extramatrimoniales en Colombia es el primero del continente y uno no lo pensaría. Y eso se repite en todo el continente. Quizá la diferencia que pueda haber con unas décadas atrás es que determinadas clases sociales más educadas sí que mantenían una visión de la familia bueno, más natural, etcétera, etcétera, y eso se ha ido también deteriorando en determinadas élites, lo cual quiere decir que la situación ha empeorado. En el momento en el que uno junta la ausencia de una tradición histórica proeducativa, porque ha sido todo lo contrario, con el hecho de un número de familias desestructuradas que es muy elevado, es verdaderamente muy elevado, pues realmente el panorama es malo. Si a esto se le suma ya como colofón, como verdadero tiro en la nuca, el avance de la ideología de género, es decir, en este acto en República Dominicana, pues antes de mi conferencia pronunció unas palabras la ministra de la Mujer que eran pues típicas, empezó saludando a todas y a todos y luego siguió soltando pues una serie de cosas típicas de la ideología de género que a mí, según me pillan, me arrancan la carcajada o me da mucha tristeza. En este caso tuve que contener la carcajada, pero quiero decir, después de soltar todo esto, pues esto termina de ser desastroso. Y parte de mi conferencia, y es un tema en el que yo estoy trabajando los últimos meses, es el impacto devastador que tienen las familias desestructuradas en la educación, que es una gran desgracia. O sea, lo que en estos momentos sabe la gente que ha estudiado los factores que inciden en el fracaso o en el éxito educativo, saben que el factor clave es la familia, más que la inversión, el gasto público, incluso los docentes, es la familia, y esto es sabido. O sea, cuestión aparte es que se oculte porque no encaja con ciertas agendas y al mismo tiempo, y a ello dediqué parte de la exposición, pero estoy trabajando en ello en los últimos meses, el impacto de la ausencia de un padre varón en la familia. Es decir, es una desgracia perder a la madre, no cabe ninguna duda, tiene un coste emocional altísimo,
pero criarse en una familia sin padre varón, eso es un deporte de riesgo. Es que además eso encaja con lo que has dicho antes, de que haber tantas relaciones extramatrimoniales, lógicamente hay muchos hijos que su padre no solamente es que no esté, sino que es el padre de otra familia y él está abandonado a efectos de esa figura paterna. Bueno, y eso sí existe. O sea, quiero decir, encima, para terminar, claro, porque hay casos, vamos a ver, hay casos que de alguna manera, por ejemplo, casos de viudedad, casos de separaciones o divorcios. O sea, yo he conocido casos en los que efectivamente ha habido un segundo padre y el segundo padre ha sido un gran padre. O sea, yo estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en un amigo mío que la madre quedó viuda, siendo él muy pequeñito, y habiendo quedado viuda la madre, pues la madre se casó con otro señor y él siempre dice que fue su verdadero padre, porque al padre biológico no llegó a conocerlo, porque se murió siendo él de unos meses, y sin embargo este hombre le trató como su hijo, lo abrigó, lo ayudó, lo educó, lo mantuvo, y él, que sigue viviendo todavía este hombre, lo sigue tratando como si fuera su padre, porque es que fue verdaderamente quien hizo las funciones de padre. Es decir, que a veces el hecho de que haya un segundo padre, etcétera, no necesariamente es negativo. Pero lamentablemente en muchos casos es que no existe un segundo padre ni existe cosa parecida. O sea, no hay tal cosa, y lo que hay es una situación en la que de pronto además, pues la madre tiene distintas relaciones y tiene niños que además derivan de distintos padres que encima son ausentes. Entonces, claro, estas situaciones son situaciones terribles, o sea, son situaciones pero verdaderamente pavorosas, con unos resultados absolutamente escalofriantes. Y entonces, en medio de esas situaciones, pues las consecuencias son tremendas. Es decir, en una familia, no me voy a detener mucho en este tema porque no quiero reproducir un tercio de la conferencia, ¿no? Pero en una familia donde hay un padre ausente, las posibilidades de que un muchacho desarrolle hábitos como la toxicomanía, como el alcoholismo, como la posibilidad de ir a prisión siendo un adolescente, como incurrir en delincuencia, etcétera, etcétera, no hablemos ya de los embarazos de las adolescentes, porque eso ya es algo tremendo, o las relaciones de adolescentes con hombres adultos, ¿no? Buscando siquiera inconscientemente al padre ausente. Bueno, eso se dispara. Eso se dispara, y además en algunos procesos está muy bien estudiado. Es decir, un niño que de pronto no tiene un padre varón en casa, inconscientemente se siente aterrado porque ha desaparecido la protección. Es decir, ese niño no es que se levante por las mañanas pensando todos los días mi papá me protege, pero evidentemente si no existe esa protección, el niño siente una situación de desprotección enorme porque lo que tendría que ser su cobertura no existe. Y esos niños, como en un intento de compensar esa ausencia de protección paterna, tienden a ser más agresivos y más violentos, por ejemplo, en el colegio. Porque el miedo, la ausencia de protección, la angustia que tienen interna, procuran equilibrarla, según ellos, o compensarla, pues siendo el más duro, el que da más bofetadas y el que se dedica a acosar a otros niños. Con lo cual tú tienes un niño que, aparte de sus inseguridades, ya se ve catapultado hacia la violencia, la agresividad, etcétera. Lo cual le convierte con relativa facilidad en grupo de una pandilla de bullying, haciendo la vida imposible a un compañero, pero luego intentando dar esa sensación de seguridad pues en un niño que puede empezar a delinquir, que puede empezar a robar primero en casa y luego fuera de casa, etcétera, etcétera. Y yo he conocido casos así. A veces hasta existía un padre en casa, pero como si no existiera. Y efectivamente eso acaba teniendo muy malas consecuencias. Entonces, claro, cuando a la ausencia de una visión educativa como algo importante se le suma una desestructuración familiar que está muy extendida en la sociedad, pues lo que sucede es que en última instancia el resultado educativo, no hablemos ya en otros aspectos sociales, es absolutamente pavoroso, pero pavoroso. Y esa es la realidad de buena parte de Hispanoamérica. O sea, no nos vamos a engañar. Y si a eso se suma además ahora la ideología de género y ya quieres terminar de destruir los restos que queden de la familia,
pues claro, vamos camino de crear sociedades que van a ser muchísimo más violentas, mucho más desprovistas de posibilidad de progreso y de avance en el futuro, porque falta todo el sistema educativo y todo el sistema familiar, y vamos camino de convertir, pues, con los matices que se puedan hacer de un país a otro, Hispanoamérica en un verdadero infierno. Y esto es algo que, por supuesto, buena parte de los gobiernos está sin cuidado, no son conscientes de ello, y encima, al empujar la ideología de género, ya le van a pegar, van a descerrajarle el tiro de gracia a sus respectivos países. Sí, porque estaba pensando cuando hablabas de que incluso aunque haya un padre presente, que la ideología de género, dejando a un lado que estés en desacuerdo con ella, lo que también hace es que le quita autoridad y capacidad de formación al padre, salvo que esté absolutamente de acuerdo con la ideología de género, que es contraria a lo que es la figura paterna y materna, ¿no? El heteropatriarcado, o sea, parece ser que si es un homopatriarcado a lo mejor no es tan grave. Bueno, vamos a ver, acaba de dimitir una ministra en España que, entre otras dulzuras, decía que la familia es una desgracia para las mujeres. O sea, yo no pretendo que la familia o el dedicarse a cuidar de la familia sea la única alternativa en la vida de las mujeres. Hay mujeres, siempre han sido una minoría, pero bueno, hay mujeres que por las razones que sean, pues no han seguido esa vida de familia. Pero ¿qué es lo natural en una mujer y en un hombre? Y qué es absolutamente esencial para una sociedad sana, eso lo diga la ministra dimitida o quien sea, es absolutamente innegable en términos históricos, sociológicos, educativos, de seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Claro, cuando el gobierno está formado por gente que sostiene tan peregrinos y dañinos puntos de vista, pues evidentemente el impacto que eso tiene en la sociedad es absolutamente pavoroso. O sea, tú estás educando a generación tras generación en el sentido de la familia es una desgracia. O sea, si al final has sido débil y resulta que decides formar una familia, pues que sepas que eres tonta porque has asumido la desgracia, eres el esclavo que besa sus cadenas, ¿no? Y si en fin, de todas formas, pues se forma una familia, pero bueno, esa persona sigue teniendo el chip que le ha puesto gente como esta ministra de la que estamos hablando, pues claro, evidentemente esa es una situación familiar donde continuamente va a haber roces, donde muy posiblemente va a acabar produciéndose una quiebra familiar y donde no solamente lo van a pagar los cónyuges, sino los hijos, que son los que suelen pagar estas cosas más de lo que se cree la gente, bastante más de lo que se cree la gente. En buena medida tenemos una generación de criaturas malcriadas y mimadas porque proceden de matrimonios donde los padres han estado jugando al ajedrez con los hijos y por lo tanto los miman y los malcrían para que se sientan más cercanos a mamá o a papá. Entonces, esa es una situación que hay que tenerlo en cuenta y eso tiene unas consecuencias pésimas sobre la sociedad. Y además, vamos a ver, este es un lavado de cerebro que viene funcionando desde hace décadas y que no es difícil de ver. Es decir, tú contemplas cualquier serie de comedia española, en la que aparezca una familia y siempre se reproduce un esquema. El padre es un imbécil, gracioso, si quieres, porque claro, es que es un imbécil y los imbéciles en las comedias producen una cierta sonrisa, ¿no? Pero el padre, por definición, es un imbécil. La madre es una histérica. Es más buena porque, bueno, pues les deja a los críos hacer lo que quieran, es benévola, es el parachoques de que en algún momento el imbécil del padre quiera poner un poco de orden, pero la madre suele ser una histérica. Es decir, ya el retrato familiar es como para no querer estar ahí ni a tiros. Y los hijos suelen ser unos adolescentes insoportables, pero por supuesto infinitamente más inteligentes que sus padres, que no dejan de hacer comentarios sarcásticos y graciosos sobre la imbecilidad del padre y la histeria de la madre. Y ya como guinda del pastel, generalmente además en la serie suele haber un personaje simpático que es homosexual. Y esto es el patrón de infinidad de series españolas. O sea, si la gente se pone a contemplar toda esta historia, bueno, pues esto es así. O sea, quiero decir, la familia divorciada de farmacia de guardia de hace décadas, que eso causó hasta una protesta de la conferencia episcopal, porque la familia de farmacia de guardia pues era una familia divorciada. O sea, lo que
había que ver en ciertas épocas y lo que hemos llegado a ver después, bueno, era casi modélica, porque la madre, por ejemplo, no era una histérica, era una señora bastante sensata y bastante equilibrada, y el padre era bastante buena persona, en fin, era un ludópata, pero bueno, quería a los hijos y se preocupaba por ellos, o sea, quiero decir que aquella era una familia desestructurada, pero casi modélica, más que muchas de ahora, ¿no? Y, sin embargo, claro, si tú vas viendo en televisión un modelo social en el que el padre, por definición, hay que privarle de autoridad porque es un idiota, y la madre más o menos lo mismo, porque es una histérica, y los únicos inteligentes son chavales de 13, 14, 15 o 16 años, pues evidentemente es muy mal modelo social. Lo has comentado también en alguna de nuestras entrevistas, pero en los medios recalca que le dabas mucha importancia a la influencia de George Soros y los Rockefeller a nivel mundial, ¿no? Esto a veces hay gente que le puede parecer conspiranoico, ¿no? Es decir, que solamente dos focos de poder puedan llegar a controlar de una forma tan importante, pues todos los países, todos no, pero gran parte de los países de la sociedad moderna. Bueno, yo lo mencioné casi de pasada, o sea, no me detuve mucho a hablar de Soros y de los Rockefeller, pero yo comprendo que eso llama mucho la atención y más a los periodistas que van a una conferencia, pero lo mencioné de pasada en el sentido de decir que una de las razones por las que habría que resistirse a la ideología de género es el hecho de que es una invasión de la soberanía nacional, es decir, que se impone por encima de la soberanía nacional y que además no deja de ser una paradoja, a mi juicio, tristísima y lamentable, que gobiernos que pretenden que son de izquierdas, y bueno, sí, tienen un programa más o menos de izquierdas o de lo que sea ahora la izquierda, que se parece muy poco a la que yo conocí en mi juventud, pues son gobiernos que obedecen las consignas de oligarcas internacionales, como es el caso de Soros o de Rockefeller. Claro, esto no es conspiranoia. O sea, uno va a la página de la Fundación Rockefeller y tiene un apartado específico de ideología de género. Y, de hecho, la Fundación Rockefeller lleva financiando determinadas causas, todas ellas antifamiliares, desde hace muchos años. Hay una entrevista que se puede localizar en YouTube de un personaje que trabajó cerca de los Rockefeller, que fue director de cine en Estados Unidos y que además tuvo bastante amistad con uno de los miembros de la familia Rockefeller, que cuenta que en una conversación distendida en la que un miembro de la familia Rockefeller ya llevaba alguna copa de más, de pronto le dice, bueno, ¿tú qué piensas que es el feminismo? Y esta pregunta, que se la hace en los años 70, pues el director de cine le contesta la respuesta canónica, ¿no? Pues esto es fundamentalmente para que las mujeres tengan los mismos derechos, el mismo acceso a los puestos, la misma paga. Y entonces el Rockefeller se le troncha y le dice, pues no, estás equivocado. Nosotros, mi familia, lleva desde hace años financiando el feminismo por una serie de razones que no tienen que ver con eso. La primera de las razones, que finalmente hemos conseguido que los padres no sean los que eduquen a los hijos. Y como no son los padres los que educan a los hijos, la educación finalmente depende del Estado, luego se les educa en lo que queremos. Y la segunda, que efectivamente el hecho de la salida de muchas madres de casa implica una erosión enorme del ámbito familiar. No tendría por qué ser así, pero lo cierto es que lo es en muchos casos. Entonces, esa entrevista, que es muy interesante y se puede encontrar, bueno, pues sin verla, uno lo ve cuando ve la página de la Fundación Rockefeller. En el caso de las fundaciones de Soros es exactamente lo mismo. En el programa de radio de La Voz, hará cosa un año y pico, yo dediqué un editorial al listado que maneja Soros de eurodiputados fiables, que están de la izquierda a la derecha en todos los partidos. En el caso de España, yo mencioné uno por uno los diputados fiables de Soros, y van desde los nacionalistas catalanes y vascos a el Partido Popular, Ciudadanos, el Partido Socialista, Izquierda Unida, Podemos, etcétera. O sea, están en todas las fuerzas. En el caso de los nacionalistas catalanes y vascos, da lo mismo que sean de izquierdas o de derechas, también Soros tiene eurodiputados fiables. Y fundamentalmente él menciona dos cuestiones por las que son fiables. Y es que son partidarios de la inmigración masiva en Europa, de musulmanes, y
son partidarios de la ideología de género. Y eso los convierte en fiables. O sea, los objetivos de Soros para Europa son más claros que el agua, y en Hispanoamérica igual. Y de hecho, pues esto es algo... Entonces no es que sea conspiranoico, es que es una realidad. Y además, en muchos casos, incluso dentro de Soros, que financia una serie de grupos a veces de manera más oculta, si se quiere. Sin embargo, cuando tú lo ves, pues tú te percatas perfectamente de en qué se gasta el dinero Soros, y Soros tiene una agenda ideológica. Claro, esa agenda que al señor Soros o a los Rothschild o a los Rockefeller les parece maravillosa, sin embargo, implica el final de la soberanía de muchos de estos países, porque al final tienen que hacer lo que les impone. Y es algo terrible, porque además, como no llegan con una cañonera hasta tus puertos, pues esa imposición contraria a la soberanía nacional no se percibe. Entonces yo conté casos de distintos países donde en América y en África habían tenido que decir: mire usted, señora Clinton, o mire usted, señor Obama, es que realmente no queremos incluir dentro de nuestro ordenamiento interno este tipo de normas, porque nuestro país es un país que cree en la familia. Claro, cuando lo que se produce es la ausencia de una historia de educación, la vivencia de una serie de patrones de conducta en términos familiares que dejan mucho que desear, aunque bueno, la sociedad luego en muchos aspectos pues siga teniendo una visión positiva de la familia, pero no la está viviendo, que es algo muy típico de las sociedades católicas, pues ya la ideología de género termina de acabar con esto. O sea, esto es como las plagas de Egipto, ¿no? O sea, ya como quedaba algo, de pronto te llega la última plaga y se come todo lo poco que quedaba ya en los campos. Y ese es el gran desafío de Hispanoamérica, y no solo de Hispanoamérica en estos momentos. Centrándonos en República Dominicana, después de tus conferencias y el eco que ha habido, ¿qué reacción crees que se ha producido tanto por parte de la Iglesia Cristiana Evangélica como por parte de las autoridades? ¿Crees que hay alguna vía de camino que permita avanzar y mejorar en cuanto a la defensa de la familia? Bueno, yo no tengo ninguna duda. A mí me invitaron por segunda vez a República Dominicana porque dentro del elenco de conferencias del Congreso de Educa, la conferencia mejor considerada fue la mía. Es decir, yo tuve ocasión de ver después la manera en que los presentes votaban a los distintos conferenciantes, y entonces la ponencia que yo tuve en aquel entonces fue, pero con diferencia, la más estimada, entre otras cosas, porque hay docentes que todavía no están enloquecidos con la ideología de género y saben lo que es la educación y se sienten muy identificados con mucho de lo que yo pudiera exponer entonces, y esta segunda intervención estuvo motivada con eso. De hecho, un poco para mostrar el interés en ese sentido, yo se suponía que tendría que haber dado la conferencia aprovechando el aniversario para el que yo iba en el mes de agosto. A mí personalmente me resultaba imposible ir en el mes de agosto porque tenía otros compromisos a la República Dominicana, y de la manera más gentil y amable del mundo retrasaron la celebración de ese aniversario a septiembre para que yo pudiera estar en septiembre dando la conferencia. Entonces, esto da esa idea. Yo estoy convencido de que esto va a tener una continuidad, es decir, que en distintas áreas, y además es que estoy convencido de que hay muchísima gente, sobre todo relacionada con el ámbito de la educación, pero también con el ámbito de las iglesias evangélicas, que efectivamente tiene una preocupación más que justificada y más que legítima frente a lo que es la ideología de género. Y yo imagino que voy a seguir yendo a República Dominicana con regularidad, como voy a otras naciones de Hispanoamérica, ¿no? El gran problema en muchos casos no es la respuesta, que es muy clara para mí y es muy positiva. En muchos casos es ver cómo encajas todo esto en una agenda que ya está bastante saturada, como es el caso de mi agenda, ¿no? El 17 de septiembre, lunes, pues han comenzado de nuevo los programas de La Voz, lo cual significa pues no menos de 6 horas de trabajo diario, y tienes que encajar esto con las salidas que se producen todos los meses a otros países, y entonces tienes que ver cómo se puede hacer, ¿no? Y incluso a veces condiciones de que
las primeras horas de la mañana disponga de un wifi y pueda hacer el programa desde la habitación del hotel o cosas de este tipo, ¿no? Pero sí va a haber un seguimiento en República Dominicana y sobre todo va a haber un seguimiento que puede estar más o menos relacionado a visitas mías, pero yo creo que un seguimiento propio, porque efectivamente en República Dominicana hay una conciencia muy clara por parte de las iglesias evangélicas. Están trabajando muy bien en este sentido, mantienen unas relaciones muy fluidas con los poderes públicos y además se da la circunstancia de que en el ámbito educativo hay gente que está preocupada porque se da cuenta de lo que le pasa a su país. Es decir, República Dominicana ahora mismo es un país que, siendo un país pequeñito, podría estar en una situación económica y social muy buena, porque, puede explotar de manera maravillosa el turismo, podría formar a sus ciudadanos de una manera que no fuera costosa, pero sí muy eficaz, y eso siempre te da un plus, y sería un país que podría ser un país próspero. No va a ser una potencia, ni falta que les hace, pero podría ser un país muy próspero, donde se viviera muy bien. Y frente a eso, pues tiene una serie de amenazas que es el hecho de estas circunstancias que vienen dándose desde hace siglos, el intento de desembarco brutal, hasta ahora conjurado, de la ideología de género, e incluso los planes que existen de reunificar la isla y juntarlos con Haití, lo cual para los dominicanos es una desgracia inmensa. O sea, si llega a producirse esa situación, pues la República Dominicana se encontraría sumida en un marasmo de consecuencias trágicas. Y todo eso, la población en República Dominicana es bastante consciente de ello, quizá porque es un país pequeño. Y el papel de los evangélicos, como está sucediendo en otros países de Hispanoamérica, pues es un papel importante, porque efectivamente una de las banderas que levantan es la de la defensa de la familia. Voy a comentarte, no puedo darte más datos por cuestiones de confidencialidad, pero yo estaba reunido el viernes por la tarde con una persona de bastante relevancia en el ámbito hispanoamericano, y en un momento determinado me estaba hablando con sorpresa, porque a él le sorprendía, como les está sorprendiendo a muchos politólogos en Hispanoamérica, del peso creciente de los evangélicos. Es decir, de pronto tú tienes una idea de izquierda, derecha, en la sociedad pesa más o menos la Iglesia Católica, los sindicatos, cosas de este tipo, ¿no? Y entonces, en esa realidad de siglos en Hispanoamérica, desde luego indiscutible en todo el siglo XX, de pronto emerge una fuerza en la que nunca hemos pensado, que son los evangélicos. Y entonces la pregunta de muchos politólogos es, bueno, ¿qué es lo que pretenden? Vamos a intentar entenderlos, porque claro, de entrada empezamos a interpretarlos, pero nos damos cuenta que como no los conocemos nos equivocamos en nuestro análisis, etcétera. Entonces, ¿qué están buscando? ¿Qué quieren, no? Y entonces, pues, intentaba explicarle y yo le decía, digo, mira, hay una serie de ejes que son esenciales. Digo, y si los entiendes, entenderás perfectamente a dónde se va a canalizar de manera mayoritaria el voto evangélico. Y es la defensa de la vida, la defensa de la familia y la defensa de la justicia, pues en áreas como puede ser la corrupción, la honradez, etcétera, etcétera. Y si tú entiendes esto, inmediatamente entiendes por qué el voto evangélico se canaliza, porque de manera muy mayoritaria es un voto de principios, no de intereses. Y en ese sentido, esto explica fenómenos que se vienen produciendo en los ultimísimos años, en el último lustro en Hispanoamérica, que yo he vivido casi todos muy de cerca. Esto es tan así que, por ejemplo, y de nuevo tengo que ser muy confidencial en los datos, porque es obligado. Yo he tenido en la última semana una llamada de un candidato a unas elecciones en una nación de Hispanoamérica que me llamó única y exclusivamente para que le explicara la cosmovisión de los evangélicos. Y que me anunció que me mandaba a 2 personas de su equipo para que vinieran a visitarme aquí a Estados Unidos y se lo explicara. Porque había echado cuentas y se había dado cuenta de que el voto evangélico iba a ser decisivo en las elecciones a las que se va a presentar. Y este es un fenómeno que se da en toda Hispanoamérica con, si se quiere, matices en cada país
y alguna excepción. Por ejemplo, posiblemente el país donde esto es menos importante sería Paraguay, donde el porcentaje de evangélicos es muy pequeño en relación, es muchísimo mayor que en España, pero es muy pequeño en relación con Hispanoamérica. Y, por el contrario, pues en el otro extremo tendrías a países como Guatemala, Honduras, Puerto Rico, etcétera, donde efectivamente la proporción es inmensa. Y en este sentido, esa toma de conciencia de los evangélicos, que es muy reciente, está teniendo una enorme importancia en áreas como la defensa de la familia, la defensa de la vida y avanzar en terrenos como la educación y la justicia. O sea, nosotros estamos viviendo ahora mismo en una generación que es decisiva y en un campo de batalla que está concentrado en Hispanoamérica, en el sentido de que si efectivamente la batalla se gana en Hispanoamérica, pues África va a caer como fruta madura y al final pues hasta los chinos se van a tener que rendir, que es la tesis de Soros. Y Soros en los últimos meses ha manifestado un nada oculto nerviosismo y una profunda contrariedad por el hecho de que en Hispanoamérica las cosas no solamente no han avanzado en la línea que él quiere, sino que incluso en algún país se han revertido. Ha habido alguna pequeña república de Hispanoamérica donde había una ley de matrimonio homosexual que ha sido abolida. Y el Parlamento ha decidido que no se puede llamar matrimonio a la unión homosexual y que pues, puede haber una ley de parejas de hecho, etcétera, donde encajarían las parejas homosexuales, pero no matrimonio. Lo cual implica, por supuesto, todo esto muy silenciado por los medios de comunicación, lo cual implica que determinadas legislaciones son absolutamente reversibles. Y Soros, en ese sentido, está muy nervioso. Y no deja de ser significativo, para mí es más que revelador, que la primera entrevista de importancia a escala internacional que mantiene el actual presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, sea con Soros. Y además entrevista fuera de agenda, clandestina, que al final se sabe, porque siempre hay gente en el equipo que tiene la boca más grande de lo que debería tenerlo, y entonces nos enteramos de que Soros vino con 2 personas y se entrevistó con Pedro Sánchez, con Borrell y parece ser que alguna persona más. Lo cual es también para pensarlo, es decir, ¿quién es Soros para que un presidente de gobierno mantenga una entrevista nada más llegar al cargo y además una entrevista clandestina que se sabe, porque al final hay quien habla no respetando ciertos criterios de confidencialidad? Ha dicho un montón de cosas interesantes, seguiremos en ello. Había muchos temas y siguen habiendo, pero bueno, los iremos desgranando en futuras semanas. No, temas en esta temporada no van a faltar. Sí, estamos desde las universidades y los máster aquí Tran, que he leído que has escrito en cesarvidal.com sobre los medios de comunicación, también muy interesante. Sí, porque por un lado van los medios de comunicación y por otro lado buena parte de la población norteamericana, ¿eh? Como dice aquí en la sexta el Gran Wyoming, que tiene sus golpes buenos, dice, ya han escuchado las noticias, ahora les contaremos la verdad, ¿no? Pues es un poco lo que pasa a veces. Está muy bien dicho por él que es un gran embustero, pero aparte de eso... No, hay 2 grandes pilares, y vamos a hablar de esto, supongo, en meses venideros, pero hay 2 grandes pilares del establishment en general, que son los medios de comunicación y los partidos políticos, y la desconfianza cada vez mayor hacia los dos es innegable. Y además yo diría que más que justificada. Terminamos, si te parece, ya la entrevista y te agradecemos mucho el haber podido retomar otra vez nuestra periodicidad y seguiremos en ello en las próximas semanas. Nos despedimos de ti, Dios mediante. Dándote un abrazo muy fuerte y también a nuestros oyentes. Que el Señor les bendiga. Les habló Pedro Tarquis en Evangélico Digital.